¿Qué tal, gente? Me presento, yo soy Nau y hoy estaremos viendo cómo hacer un flyer de 3 imágenes para tu Instagram, como el que están viendo en pantalla. Antes de arrancar, me gustaría recordarles que si les sirve este tutorial, me ayudaría muchísimo si dejan una suscripción y un me gusta para seguir trayendo este tipo de contenido que a mí personalmente me gusta muchísimo grabar. Así que nada, sin nada más que decir, los dejo con el tutorial. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a archivo y creamos un nuevo proyecto con las siguientes medidas. Ponemos 1080 x 1080 y a la anchura les vamos a poner un asterisco 3 para que nos duplique el tamaño. Fíjense que el resto esté todo bien en píxeles, color RGB, 8 bits, con fondo blanco. Perfecto. Bueno, ya podemos empezar. Y lo primero que tenemos que hacer es dividir nuestro proyecto por sectores. En este caso lo vamos a dividir por 3 sectores que tenemos dos formas de hacerlo. Una de las formas es con la herramienta de sector, le damos clic derecho, dividir sector y lo ponemos en dividir verticalmente en 3 sectores. Le damos OK y ahí estaría. La otra opción, que es la que personalmente prefiero mucho más, es dividir nuestras secciones por composiciones de guía. Voy a eliminar los sectores y nos vamos a ir a vista, en guías y nueva composición de guía. Y ahí vamos a poner los siguientes parámetros. En columnas vamos a poner un total de número de 3 y vamos a poner un medianil de 0 píxeles. Vamos a desmarcar la casilla de margen y ahí, como pueden ver, queda dividido en 3. Ahora, para diferenciar mejor esto, vamos a elegir un color. Por ejemplo, en mi caso voy a elegir un color rojo, que como pueden ver queda bien diferenciado, y le vamos a dar OK. Perfecto. Después de esto vamos a darle nuevamente OK, y lo siguiente que vamos a hacer es crear una nueva composición de guías, que esta vez va a tener los parámetros de el margen, que va a ser de 80 por 80 por 80 por 80, y en columnas vamos a poner el número 3 y un medianil de 175. Como les mencioné anteriormente, vamos a elegir un color que haga contraste con el anterior color que elegimos para las anteriores guías. Vamos a dejar tal cual está así, 170, lo voy a cambiar para que sea mejor, y ya estaríamos para empezar con nuestro flyer. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es crear una capa de relleno. En mi caso va a ser un color celeste, medio azulado. Ahí lo van viendo ustedes cuál más les guste. En mi caso va a ser este color celeste, y en la parte del medio voy a seleccionar la herramienta de rectángulo y voy a crear un rectángulo en medio, que en mi caso voy a cambiar el color y lo voy a poner en blanco. Ahora lo siguiente que voy a hacer es seleccionar la herramienta de texto. Voy a crear un nuevo texto y en este caso voy a modificar la fuente. A la hora de elegir la fuente, tenemos que elegir una fuente que sea un poco alta para que entre bien en el texto y se pueda apreciar bien. En este caso estoy usando el pack familiar de la fuente Nau, que se las estaré dejando en la descripción. Ahí voy a elegir una fuente que quede bien. Esta, por ejemplo, me gusta, aunque le voy a modificar el tamaño. A ver, por acá, y le voy a dejar ese tamaño ahí. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es buscar texturas para poner de fondo. En este caso voy a usar la página Pexels y voy a buscar una textura líquida. Entonces vamos ahí, nos pueden aparecer muchos resultados. En este caso yo ya había visto una textura, ya la había descargado, que es esta. Le vamos a dar en descarga gratuita. Vamos a esperar a que nos aparezca y la voy a guardar en una carpeta. Como pueden ver, ya la tiene descargada. La voy a reemplazar y ya tendríamos una textura para nuestro fondo. Voy a volver a Photoshop
Y ahora voy a darle a archivo y colocar elemento incrustado. Voy a dirigirme a la carpeta donde dejé esa textura. La había dejado por acá. Perfecto. Y le doy a abrir. Una vez que se haya cargado, voy a proceder a modificarlo y ajustarlo respetando las guías que habíamos creado anteriormente. Lo voy a dejar por ahí, creo. Lo voy a dar a aceptar. Lo voy a pasar por abajo del texto y le voy a cambiar el modo de fusión en alguno que más me guste, que en este caso va a ser este. Luego, en la capa del fondo, voy a irme a las opciones de fusión y voy a dirigirme a los parámetros de acá abajo, en donde dice capa subyacente, y lo voy a modificar hasta conseguir un resultado que a mí me guste, que en este caso, a ver, es cuestión de mover un poco, jugar un poco con los parámetros estos, y me parece que ahí está, perfecto. Voy a bajar un poco el relleno hasta ahí, creo, y le voy a cambiar esto en superponer. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear una nueva capa que la vamos a poder poner encima del texto. Esto es para darle como un efecto de desgastado, que lo siguiente que vamos a hacer es dirigirnos a la capa de arriba y le vamos a dar clic derecho y en crear máscara de recorte. Luego nos dirigimos a la herramienta pincel y le vamos a bajar un flujo por ahí casi a la mitad. Y la opacidad la vamos a abrir al 100% y vamos a bajar la dureza al 0. Y ahí vamos a modificar el tamaño del pincel. Bueno, en este caso voy a usar un pack de pinceles que los descargué por internet. Si llego a encontrar el pack, le estaré dejando el link del creador de este pack, más el link de descarga para que ustedes también puedan tener este pincel. Si no, otra solución pueden buscarlo por YouTube o por internet, que seguramente van a encontrar muchos. Bueno, en este caso, ahora con el pincel, en la capa de máscara de recorte, le estoy dando toquecitos con el color azul para darle como ese efecto de desgastado y que quede mejor el texto. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro navegador y buscar unas renders para agregar a nuestro diseño. En este caso yo simplemente la busqué por Google. Nos dirigimos a imágenes, vamos al filtro de color y seleccionamos la opción de transparente y ahí encontraremos muchas renders para agregar a nuestro diseño. En este caso voy a buscar un par de renders y pasaremos a Photoshop. Bueno, una vez que tenemos nuestros renders, nos vamos a archivo, colocar elemento incrustado y nos dirigimos a donde guardamos nuestras renders, que en mi caso es esta, y agregamos simplemente la render que queremos, la acomodamos donde queremos. En este caso la voy a poner ahí. Vamos a las capas y la voy a dejar por debajo del texto. Y también le voy a cambiar la forma de fusión. Esto es cuestión de acomodarlo hasta que nos quede un resultado que nos guste. Ahora lo siguiente que voy a hacer es dirigirme a las capas. Voy a darle control clic a la render que seleccionamos. Esto para con la herramienta de goma darle un efecto de que la render está por encima del texto. Entonces voy a la herramienta de goma, subo la opacidad al 100 y subo el flujo también al 100. También le voy a modificar la dureza al 100 y le voy a cambiar el tamaño a uno que me quede cómodo. Y ahí voy a proceder a rasterizar el texto y voy a borrar la parte donde está la render para que quede como el efecto de por encima. Ahora voy a deseleccionar todo y a continuación voy a modificar un poco la opacidad y el relleno de la render hasta conseguir un resultado que más o menos me guste. Bueno, ahora lo siguiente que voy a hacer es dirigirme a la capa del texto y voy a duplicar el texto con control J. Lo voy a duplicar 2 veces y voy a subir el texto principal arriba, cosa de que no quede como máscara de recorte.
Y ahora lo siguiente que voy a hacer con los textos que tenemos copiados, voy a nuevamente, esto de acá lo voy a modificar para que quede bien. Y las copias de los textos voy a apretarle en opciones de fusión. Voy a elegir el trazo y voy a dejar el tamaño en 6 píxeles, en interior, en normal, en opacidad 100 y le damos OK. Ahora lo que voy a hacer con los textos es bajar el relleno al 0% y voy a bajar el texto para que quede este efecto que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Bueno, a continuación lo que hice fue crear un nuevo texto porque el que anterior estaba con la parte que habíamos borrado para que quede la render así. Entonces simplemente creé unos nuevos textos con el mismo tamaño y hice exactamente lo mismo. Le bajé el relleno al 0% y le puse un trazo de 6 píxeles. Y de esta manera queda así la primera imagen de nuestro flyer. Ahora nuevamente el texto de abajo voy a seleccionar la render y voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el primer texto. Selecciono la render, la herramienta goma, y voy a rasterizar el texto para borrar la parte donde está la render para que siga dando ese efecto como que está por encima. Y bueno, ahora luego de hacer todo esto, lo siguiente que tenemos que hacer es seguir completando los cuadros de las otras imágenes para completar nuestro flyer. Así que voy a dejar todo el proceso en cámara rápida y al final voy a mostrarles el resultado. Así que nada, los dejo con el tutorial en cámara rápida y nos vemos cuando haya terminado. Y bueno, ya estamos en el resultado final. Este es el resultado. Y a continuación voy a enseñarles el efecto que les di de luces para que ustedes lo hagan porque queda un resultado increíble. Bueno, voy a mostrar cómo queda. Voy a desactivar la capa donde están las luces para que ustedes vean la diferencia. Como pueden ver, es mucha la diferencia y puede lograr resultados muy buenos en tus diseños. Así que nada, les voy a mostrar cómo hacerlo. Voy a crear una nueva capa, voy a elegir la herramienta pincel, voy a subirle el tamaño del pincel, voy a agarrar la opacidad, se la voy a dejar en 50, voy a subir un poquito más el pincel igual, voy a dejar la opacidad en 50, el flujo al 100 y en el pincel voy a seleccionar el color, voy a elegir un color negro principalmente y abajo les voy a pasar el relleno, así, y le voy dando pinceladas por abajo, voy modificando el tamaño del pincel, todo esto queda a gusto de ustedes. Yo en este caso estuve haciendo varias modificaciones y ahí le doy una pasada de pincel y le voy dando hasta que me guste cómo queda. Ahora lo siguiente que voy a hacer es seleccionar el color blanco y le voy a dar como un efecto de iluminación por arriba. Voy a subirlo un poquito más al pincel y ahora sí, queda como un efecto de iluminación y ahí ustedes le van dando hasta que les guste el resultado. Y bueno, hasta acá llegamos con el tutorial. Espero que les haya gustado y les haya servido. Les recuerdo que me pueden dejar un me gusta si es que les sirvió este tutorial. Así que nada, con esto me despido. Nos vemos en la próxima. Adiós.